reunidos para una sesión de la Sociedad Paceña de Pediatría. No quiero empezar sin antes felicitar a todos y cada uno de ustedes por el Día del Pediatra Boliviano. Agradecerles por la ardua labor que realizan a favor de la población más vulnerable de la sociedad, que es la población pediátrica. En esta oportunidad, en la penúltima sesión que se lleva a cabo del módulo de gastroenterología, vamos a tocar un tema muy importante, que es la ictericia. Para lo cual vamos a presentar a los expositores, a los panelistas, y bueno, agradecer como siempre el apoyo de la droguería INTI, que nos ha permitido mediante su plataforma dirigirnos a todos ustedes. Entonces presentamos a la doctora Roxana Quisbert. Ella es la expositora. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Leaguría de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha realizado la subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. El posgrado dentro del programa de posgrado en nutrición pediátrica de la Escuela de la Universidad de Boston, diplomado en Fundamentos del Crecimiento, diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula. Actualmente es docente instructor del posgrado de Pediatría del Hospital del Niño Dr. Ovidio Leaguría, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, LASPAGA. La siguiente, por favor. Como panelistas tenemos a la doctora Marta Paola Sánchez Soto. Ella es subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y de Pediatría, socio activo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, socio activo de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Querétaro, socio activo del Colegio de Pediatras de Querétaro. Actualmente realiza su labor asistencial en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro, en México, y profesora de residentes de pediatría y módulo de gastroenterología pediátrica en el mismo hospital. La siguiente, por favor. Como panelista también tenemos a la doctora Glenda Karina Gutiérrez Gutiérrez. Ella ha realizado sus estudios de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, la especialidad de pediatría en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, la subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, miembro activo de la Sociedad Paceña de Pediatría. Pues doy bienvenida a todas ustedes, agradecida por la aceptación de participar en el curso, y bueno, le cedo la palabra, doctora Quisbert. Buenas noches, voy a compartir pantalla. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles por conectarse a este penúltimo curso del módulo. El tema que vamos a exponer es la ictericia y cómo abordarla. Bueno, dentro de lo que son los objetivos de la charla de hoy está definición de la ictericia, el metabolismo de la bilirrubina, cómo vamos a clasificarla, y vamos a hablar un poco de las causas de síndrome colestático, y dentro de estas una que me parece muy importante, atresia de vías biliares. Bueno, definimos ictericia clínica, todo aquel niño que tenga un color o un tono amarillo o amarillo verdoso en la piel, las escleras y las membranas mucosas. Esto se puede dar por un aumento en la bilirrubina circulante o una falta de excreción a través del hígado de la misma. La ictericia clínica en
en niños es evidente con una bilirrubina total mayor a 3 miligramos decilitro, pero en los recién nacidos no puede parecer todavía ictericia con ese nivel y en ellos se considera un valor más de 5 miligramos decilitro. Es importante conocer el metabolismo de la bilirrubina para identificar dónde están los problemas que nos van a llevar a las enfermedades por ictericia. Sabemos todos que en la sangre la bilirrubina o el factor M proviene de un 70-80% de la hemoglobina y el 20 a 30% de otras hemoproteínas, como la mioglobina. Este factor M lo que hace es formar parte de la bilirrubina no conjugada, la misma que se une a la albúmina para luego ser transportada al hígado. A nivel del hígado existen dos ligandinas, la Y y la Z, que ayudan al transporte de esta bilirrubina no conjugada y gracias a la enzima esterasa se convierte en una bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada o directa tiene la capacidad de excretarse a través de los conductos biliares para llegar a nivel del intestino, donde puede sufrir una transformación por las bacterias colónicas y convertirse en urobilinógeno, y esto es pues eliminado por las heces en un 90%. Pero también existe la enzima beta-glucuronidasa, que es la que desconjuga la bilirrubina, y al volverse bilirrubina no conjugada, nuevamente esta puede atravesar por medio de la porta y llegar nuevamente al hígado. Ese proceso se llama circulación enterohepática. Bueno, una vez que nosotros sabemos y conocemos que existen dos tipos de bilirrubina, por un lado, como habíamos indicado, la bilirrubina no conjugada, que también se llama bilirrubina indirecta o bilirrubina liposoluble, que nos va a dar la hiperbilirrubinemia indirecta. Si se eleva esta bilirrubina, nos va a dar la hiperbilirrubinemia indirecta. Y por otro lado, tenemos la bilirrubina conjugada, directa o hidrosoluble. También se llama así. Y si se eleva esta bilirrubina, nos va a dar el síndrome colestásico. Dependiendo de esta división, nosotros vamos a poder abordar las causas de acuerdo a si está incrementada la directa o la indirecta. Vamos a empezar hablando de la hiperbilirrubinemia indirecta. Acá nada más una pequeña, bueno, es un cuadro donde se ha tratado de poner las causas de hiperbilirrubinemia indirecta por grupos de edad, en los más pequeñitos, en los lactantes y niños y en los adolescentes, ¿no? Lo que están viendo en amarillo es lo que se puede dar a cualquier edad, y en general en los más pequeñitos lo que vemos es que en el caso de un incremento en la producción de bilirrubina, puede darse a raíz de una ictericia fisiológica, de una eritrocitosis, de un cefalohematoma. Cuando hay una disminución de la captación o conjugación por el hepatocito, también puede ser por una causa fisiológica, pero también secundaria a lactancia materna, en un niño con antecedente de prematuridad, en hipotiroidismo, por medicamentos, y el síndrome de Gilbert, como lo ven, se puede dar a cualquier edad. Es larga la lista, pero vamos a abordar las causas más frecuentes. Bueno, la ictericia en la etapa neonatal se puede presentar 1 en 2.500 nacidos vivos. Hay factores de riesgo que predisponen, ¿no? Dentro de esto, los factores que tenemos que tomar en cuenta son un niño que, como les decía, haya nacido prematuro, enfermedades en la madre de base como la diabetes materna, enfermedades como bueno, no enfermedades, ¿no? Síndromes como el síndrome 21, la trisomía 21. Si existe antecedentes en la familia, ¿no? De hermanos que hayan nacido con ictericia, si el bebé al nacer ha presentado o ha tenido un cefalohematoma, y algunos medicamentos como la inducción con oxitocina. Esos son factores en general, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. La determinación, bueno, la ictericia, la determinación de la bilirrubina sérica total, ¿por qué es importante? Todos los neonatos que
pueden presentar estos factores de riesgo. De hecho, es importante vigilarlos y por eso se ha creado y existe este nomograma que es para los recién nacidos más de 35 semanas de edad gestacional y que tengan un peso mayor a 2 kilogramos y que no tengan otra afección como una anemia hemolítica que nos pueda orientar a la causa de la ictericia. Entonces, este nomograma es para esos pacientes y lo que nos ayuda de este nomograma es ver en qué riesgo está, ¿no? A todo niño que tenga ictericia, nosotros debemos hacer la determinación, ya sea transcutánea o por sangre, para ver el nivel de bilirrubina sérica total y de acuerdo al nomograma por edad y nivel de bilirrubina, nosotros podemos determinar si el paciente está en una zona de bajo riesgo cuando ésta se encuentra menor al percentil 40 o si está en una zona de riesgo intermedio cuando se encuentra entre el percentil 40 y 95 o si está en un riesgo alto cuando está más del percentil 95. Esto sobre todo para vigilar la complicación que se puede dar en estos pequeñitos que es el kernicterus. Bueno, dentro de las causas, pues los pacientitos o los neonatitos pueden hacer una ictericia fisiológica en su mayoría, más si son recién nacidos pretérminos, hasta un 84% pueden presentar ictericia fisiológica. ¿Qué características tiene esta ictericia fisiológica? ¿No? Es una ictericia, primero, que se presenta más o menos después del segundo día de vida hasta el cuarto día de vida, esos son los días más o menos que inicia, y se limita a las 2 semanas de vida del recién nacido. Rara vez la bilirrubina total va a superar los 12 miligramos decilitro de la bilirrubina total, y el nivel de bilirrubina se relaciona con la progresión de la ictericia, ¿no? Todos conocemos la escala de Kramer, donde a medida que el nivel de bilirrubina total incrementa, la ictericia va descendiendo, ¿no? En la ictericia secundaria a lactancia materna, que también nos ha tocado ver pacientes que presentan ictericia más de los 14 días de vida, no es tan frecuente, se presenta en un 34% en los recién nacidos a término, y esta ictericia más o menos se presenta en la segunda o tercera semana de vida y está limitada al tercer mes de vida, ¿no? Alguna bibliografía indica hasta el segundo mes de vida. Lo bueno es que la bilirrubina total no supera los 12 miligramos de decilitro y siempre es a predominio indirecto, ¿no? Obviamente. Se ha visto que la causa de la persistencia de la bilirrubina, más de 14 días en este caso, sería debido a que existe una mayor actividad de la beta-glucuronidasa y hay una mayor circulación enterohepática, como habíamos visto en la fisiología, que en la circulación enterohepática había una desconjugación. Entonces, en estos pequeñitos habrían estos dos procesos que harían que persista la bilirrubina, por lo tanto, más de este tiempo, ¿no? Más de las 2 semanas. ¿Qué características clínicas vamos a encontrar cuando sospechamos de una ictericia por lactancia materna? Primero, ¿no? Alcanza su punto máximo, lo que decíamos, a la segunda o tercera semana de vida y comienza a resolverse a partir de ese tiempo. Sin sospecha clínica de otras causas patológicas, o sea, este paciente viene a la consulta, tiene más de 2 semanas de ictericia, la bilirrubina no supera los 12 miligramos de litro, pero está al examen físico sano. No evidenciamos hipocolia, colia, patomegalia, esplenomegalia, no evidenciamos nada de estos datos y podemos todavía vigilarlo, ¿no? El color siempre debe ser, como les decía, normal en las heces y la orina y se ve saludable al examen físico, ¿no? Es importante, y lo remarco, no se aconseja la interrupción de la lactancia materna en el caso de que nosotros estemos sospechando de una ictericia secundaria a lactancia materna. Bueno, la ictericia, por otro lado, está la ictericia patológica en la etapa neonatal. Esta ictericia patológica se caracteriza porque se inicia en los primeros días de vida, a diferencia de la fisiológica, ¿no? El primer día, las primeras 24, 48 horas de vida, podemos ver que este niño ya presenta una ictericia marcada. Y la progresión es rápida, no es lenta, ¿no?
Y lo más importante, hay una persistencia de la ictericia más de 2 semanas, ¿no? Después del nacimiento. Acá se ha visto que el problema en la ictericia patológica puede haber, ¿no?, una producción excesiva de bilirrubina indirecta. A su vez, puede haber un aclaramiento hepático anormal de la bilirrubina que va a aumentar la bilirrubina en la sangre, y todo esto condiciona a la hiperbilirrubinemia indirecta patológica. En estos casos sí nos toca realizar pruebas de diagnóstico iniciales. Siempre la determinación de la bilirrubina y total y sus fracciones, como ser la bilirrubina directa, un hemograma completo, recuento de reticulocitos, grupo sanguíneo y prueba de Coombs, ¿no? Que luego vamos a ver por qué. Como les decía, la lista es grande, pero dentro de algunas causas frecuentes que nosotros hemos llegado a ver está la anemia hemolítica. La anemia hemolítica puede tener diferentes etiologías, puede ser inmune, puede ser por alteración enzimática, por defectos de la membrana de los eritrocitos. Se ha visto que con mayor frecuencia la incompatibilidad por grupo RH o AB o produce hemólisis aguda, y de los defectos de la membrana de Matías, la esferocitosis produce hemólisis crónica, ¿no? Nada más como un ejemplo, en el caso de la incompatibilidad por grupo RH, ¿no?, la mamá gestante es la que comparte la sangre por la placenta donde el feto, y la sangre del feto que va a la madre reacciona, ¿no? La madre, la célula sanguínea RH negativa de la madre llega a crear anticuerpos contra el RH positivo del bebé, y esto produce la hemólisis, ¿no? En estos casos, los exámenes de laboratorio que nosotros pedimos es, obviamente, primero clínicamente hay anemia, entonces el hemograma, un Coombs directo que nos va a salir positivo, el recuento de reticulocitos elevado y un frotis de sangre periférica, ¿no?, donde se pueden ver eritrocitos fragmentados. Otra causa frecuente de hiperbilirrubinemia indirecta que vemos en la consulta en niños grandes es el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert se debe a un problema en la conjugación. El problema está en una mutación que se da a nivel de la enzima uridil difosfato glucuronil transferasa, ¿no? Esta mutación hace que haya una deficiente función de la enzima, por lo tanto no hay una adecuada conjugación. Se puede presentar en la etapa neonatal de forma transitoria, pero es más frecuente observarla en la adolescencia, ¿no? La prevalencia es del 5 al 10%, tiene una característica de ser de herencia autosómica recesiva o dominante, más recesiva que dominante, y la bilirrubina total no supera los 5 miligramos de cilitro. Entonces ellos clínicamente presentan una ictericia leve, y se ha visto en los adolescentes, ¿no?, que después de tener ejercicio físico, estrés o haber cursado con alguna infección, pueden verse clínicamente ictéricos, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a sospechar del síndrome de Gilbert. Existen estudios genéticos para el diagnóstico, pero muchas veces no están al alcance, ¿no? Y el pronóstico es bueno, en general no requieren tratamiento. Cuando requieren, hacemos uso del fenobarbital como inductor enzimático. Ya este es el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y 2, pues es un síndrome familiar, es ya más raro, ¿no? En este caso, las dos se transmiten por herencia autosómica recesiva. En el caso del tipo 1 hay ausencia de la enzima para la conjugación. Sin embargo, en la 2 hay disminución de su actividad, ¿no? Entonces, la ictericia en el tipo 1 por ausencia de la enzima se va a presentar en las primeras horas de vida y va a ser más grave, ¿no? Ellos van a necesitar fototerapia por largo tiempo y generalmente trasplante de hígado, y no responden a la administración del fenobarbital, ya que el fenobarbital es un inductor de la enzima, pero en este caso no hay la enzima, ¿no? Y obviamente en estos pacientes hay mayor riesgo de kernicterus, ¿no?, lesión cerebral. En cambio, el tipo 2, la ictericia es menos grave, diríamos. Sí tiene respuesta al fenobarbital y el riesgo de kernicterus existe, pero no tanto como en el tipo 1.
Dentro de las causas más frecuentes, pues veríamos esas en hiperbilirrubinemia indirecta, que también en la consulta con frecuencia las vemos, ¿no? Ya hablando de la hiperbilirrubinemia directa conjugada, que se conoce como colestasis, la definición de colestasis es amplia. Podemos tomarlo desde un punto de vista fisiológico, como la disminución del flujo biliar, y esta disminución del flujo biliar nos va a llevar clínicamente a que haya manifestaciones como la ictericia, la hipoacolia o acolia y las orinas oscuras, ¿no? La coluria. Bioquímicamente, esto se representa por una elevación de la bilirrubina directa más de 1 miligramo decilitro, si la bilirrubina total es menos de 5 miligramos decilitro, o la bilirrubina directa puede ser más del 20% de la total, si es más de 5 miligramos decilitro, ¿no? ¿Cómo la vamos a ver? Histopatológicamente hay presencia de pigmento biliar en los hepatocitos y conductos biliares, ¿no? Eso, todo esto genera lo que es las alteraciones a nivel fisiológico, clínico, bioquímico y patológico de lo que es el síndrome colestásico. Acá también tenemos un cuadro de las causas más frecuentes de colestasis por etapas, ¿no? Donde podemos ver que los más afectados son los niños en etapa neonatal, ¿no? El síndrome colestásico nosotros lo abordamos como una colestasis neonatal prolongada en estos niñitos que tienen de recién nacidos a menores de 3 meses, ¿no? Y en los niños más grandes también existe, pero es más, donde más vemos es en este grupo de edad, ¿no? Los que están marcados con rojo en este sentido, atresia biliares, la he marcado con rojo porque sí es muy importante y la vamos a tratar. Y podemos ver que también existe en la etapa neonatal afectaciones sistémicas, enfermedades metabólicas del hígado y otras causas que ya son más raras, como la colestasis intrahepática familiar, ¿no? Que para eso se necesitan estudios genéticos, pero no es frecuente. En los niños ya más grandes, podemos encontrar desde un quiste de colédoco hasta una hepatitis autoinmune. Cuando nosotros tenemos un niño colestásico, es importante determinar la causa. Entonces, tratamos de ver si la lesión, en este caso, si la colestasis es de la vía extrahepática o de la vía intrahepática de este paciente. Cuando nos orienta una vía extrahepática, llegamos a sospechar de una atresia de vías biliares, dentro de lo que es lo más frecuente, y si la colestasis es intrahepática, puede ser de los conductos biliares, que puede presentarse en la atresia biliar también intrahepática o en el síndrome de Alagille, y si la lesión está en el hepatocito, llegamos a sospechar de enfermedades metabólicas o también virales, ¿no? Dentro de lo que se encuentra las enfermedades que incluyen el TORCH. La incidencia de enfermedad hepática neonatal en general es 1 de 2.500 nacidos vivos, ¿no? La atresia biliar se lleva el 25%, más del 25% de esta incidencia, los trastornos genéticos igual, la enfermedad metabólica 20% y la hepatitis neonatal idiopática hasta un 15%, alfa-1 antitripsina 10 e infección viral 5. Estos datos epidemiológicos son norteamericanos, ¿no? Porque ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Esta es una tesis realizada para obtención de título de grado por la doctora Molina, donde ella ha hecho un estudio ha revisado los expedientes para ver qué experiencia había en 10 años en el Instituto Nacional de Pediatría de México y ver las causas por las que acudían los niños ictéricos, ¿no? ¿Por qué he puesto esto? Porque les decía, la incidencia que tenemos norteamericana, la que les he mostrado previamente, nos dice que la hepatitis neonatal idiopática ya solo corresponde al 15%, cuando hace 10, 15 años esta correspondía a más del 40%. Esto gracias a que ha habido muchos avances en la parte de estudios genéticos moleculares que ya ayudan al diagnóstico de la ictericia, ¿no? Del síndrome colestásico en este caso, y por eso la hepatitis neonatal idiopática ha descendido en su frecuencia. Pero en países donde todavía
tienen limitación para este estudio, para estos estudios genéticos moleculares. La incidencia de la hepatitis neonatal idiopática todavía sigue siendo alta, ¿no? Como podemos ver aquí, en este cuadro, de la revisión de expedientes que se ha realizado, la hepatitis neonatal idiopática pues tenía frecuencia del 50 y el porcentaje del 40.7% en relación a otras causas, ¿no? Por las que los niños habían venido, y en segundo lugar la atresia de vías virales. Esto para mostrar ¿no? la diferencia que puede haber, porque nosotros también somos un país con limitaciones en estos estudios genéticos y moleculares, ¿no? Entonces, nosotros todavía tenemos probablemente una incidencia alta de hepatitis neonatal idiopática. Cuando nosotros vemos a un niño con síndrome colestásico, a un niño, ¿no? Bilirrubina total y directa. Las guías de la NASPAGAN del 2017 ahora nos indican que síndrome colestásico se definiría cuando hay la bilirrubina directa, más de 1 miligramo decilitro, independientemente del valor de bilirrubina total, ¿no? Teníamos el concepto, y lo puse en la primera diapositiva, que se definía como más del 20% de la total, pero en estas guías nos dicen que la bilirrubina directa mayor a 1 miligramo decilitro ya se consideraría como síndrome colestásico, ¿no? Entonces ya para estudiarla, ellos indican, ¿no? Dentro de lo que nos da el síndrome colestásico clínicamente, ¿no? Obviamente está la ictericia, una ictericia persistente, más de 15 días, la acolia hipocolia, las orinas oscuras o poluria, y al examen físico hepatomegalia o esplenomegalia. Cuando nosotros encontramos estos datos, debemos estudiar, ¿no? Este paciente. Dentro de lo que es la evaluación del paciente colestásico, cuando nosotros hacemos la historia clínica, es importante tomar estos parámetros de interés, donde vemos los antecedentes perinatales. Por ejemplo, en el embarazo es importante conocer sobre la ecografía prenatal, porque en la ecografía prenatal se puede ver un quiste de colédoco, se puede ver sospecha de síndromes, por ejemplo, la trisomía 21, ¿no? También en el caso de los niños prematuros, hay que preguntar si han nacido prematuros, se puede ver también infecciones como el TORCH. Ya en el periodo natal, un recién nacido que haya nacido con bajo peso al nacer es un factor de riesgo, que haya tenido una infección con natal. También tenemos que ver si existe alguna alteración en el tamiz neonatal. Esto depende mucho del área local, porque nosotros como país, por ejemplo, tenemos nuestro tamiz neonatal que para colestasis, por lo menos 2 de esos cuatro estudios que hacen nos sirve, ¿no? El tamiz que tenemos básico incluyen 4 estudios. De esos 4 para síndrome colestásico, por lo menos fibrosis quística nos sirve, hipotiroidismo, ¿no? Hay otros países que dentro de su tamiz metabólico incluyen también galactosemia, ¿no? Entonces, mucho depende esto del país donde se hace, ¿no? Tenemos que averiguar las fuentes de nutrición, ¿no? Si es un niño alimentado con fórmula, con lactancia materna, porque hay que sospechar, vamos a ir viendo más adelante, en este caso, la galactosemia tiene relación con la fuente de nutrición, la intolerancia a la fructosa o la enfermedad hepática por nutrición parenteral, en caso de aquellos niños que hayan recibido nutrición parenteral, ¿no? De los antecedentes familiares es importante averiguar si hay consanguinidad. Estos nos pueden llevar a pensar en enfermedades que se transmiten de forma autosómica recesiva, ¿no? Si existe antecedente de colestasis neonatal en padres o en los hermanos, siempre tenemos que preguntar ese antecedente para orientarnos al diagnóstico, ¿no? Ya cuando hacemos el examen físico en el neonato con colestasis, debemos empezar de forma general viendo el estado general del paciente. Si es un paciente crítico,
nos lleva a pensar muchas veces cuando estos niños son pequeñitos y hacen falla hepática y hacen sepsis y están críticos y están en la terapia, nos llegan a pensar que la causa pueden ser enfermedades metabólicas, ¿no? Infección de inicio, pero también enfermedades metabólicas se manifiestan de esa manera, la tirosinemia, la tirosinemia, la hemocromatosis se manifiestan de esa forma, ¿no? Son niños con estado crítico. La apariencia general. No es importante ver si existen características dismórficas. Por ejemplo, el síndrome de Alagille, que se caracteriza por una nariz de base ancha, ojos hundidos, la carita triangular, nosotros decimos como pajarito más o menos, la frente amplia, que nos pueden hacer sospechar de este síndrome, ¿no? Sin embargo, estas características que yo les menciono del síndrome de Alagille no son frecuentes ver en los pequeñitos, se ve en niños más grandes, pero siempre es importante ver la apariencia general del niño que estamos evaluando. Y ya después, como en cualquier examen físico, pues tenemos que hacer la evaluación desde la cabeza a los pies. Para hacer énfasis en algunos puntos, por ejemplo, a nivel de los ojos, nosotros pedimos valoración por oftalmología para ver, por ejemplo, anillos de Kaiser-Fleischer que se pueden encontrar en enfermedades de depósito como Wilson, ¿no? El embriotoxón posterior que podemos encontrar en el síndrome de Alagille, cataratas que se pueden dar secundarias a virus del TORF, ¿no? Corioretinitis por rubiola. A nivel cardíaco, sí, el soplo en el caso de atresia pulmonar, que también es una característica que se presenta en el síndrome de Alagille. La insuficiencia cardíaca derecha es importante porque hemos visto, hay algunos pacientes que pueden tener insuficiencia cardíaca derecha y entonces hay una circulación retrógrada hacia el lado derecho y el hígado es el que se congestiona y pues el hígado es el que se afecta, ¿no? A nivel abdominal, ver si este niño ya tiene ascitis o tiene datos de patopatía crónica con circulación colateral, si tiene visceromegalias como la hepato y la esplenomegalia, ¿no? Y siempre, y está en rojo, ¿no? Nosotros tenemos que ver la pigmentación de las heces. Siempre pedimos foto del pañal, porque tenemos que ver si la popó es acólica o hipocólica, ¿no? Si las orinas son oscuras o son pajizas. Entonces, para nosotros siempre es importante pedir el pañal, la foto del pañal a la mamá para ver la característica del color de la popó. Hablando de la popó, pues les pongo aquí, les comparto este artículo que si bien ha sido publicado en 2006, es uno de los artículos donde en Taiwán se hace un screening con la tarjeta del color de las heces para determinar diagnóstico de atresia de vía biliar y incidencia en Taiwán, ¿no? Este estudio ha sido muy grande, se ha realizado en 96 hospitales de Taiwán, han tomado el este, el norte, el oeste y el sur, con hospitales representativos y se han incluido muchos recién nacidos. De todos estos recién nacidos, 78.184 cartillas en total han sido recolectadas. Ellos lo que hicieron es adjuntar esta cartilla que tiene números con colores de 1 al 7 a la cartilla de salud infantil una vez dado de alta el bebé. Lo que hacían es indicar al mes de control, traer la cartilla y el médico tenía que preguntar qué color hace popó el bebé, ¿no? Comparando con estos números. Entonces, si ellos veían que era anormal, los médicos lo mandaban a un centro de registro y luego contactaban al paciente para hacerle el abordaje. No haciendo este estudio, ellos han encontrado que gracias a esto se ha reducido o se ha mejorado la tasa de intervenciones quirúrgicas como es el CASAI para atresia de vías biliares antes de los 60 días de vida, que antes de este estudio ellos tenían más o menos una frecuencia de 49 y gracias a estas tarjetas han incrementado a un 66%, entonces el diagnóstico y el tratamiento ha sido oportuno en estos pacientes, ¿no? Tiene una sensibilidad de 89.7% y una especificidad de 99.9%. Después de este artículo publicado, pues se han hecho otros estudios en relación a cartillas, igual donde se está intentando en Europa y en Norteamérica, igual ver el funcionamiento, cómo ayuda el uso de estas tarjetas de color para la detección temprana de la atresia de vías biliares.
Por eso es importante el color de las pupusas. Bueno, cuando nosotros tenemos este niño ya y hemos solicitado, aparte de las bilirrubinas, nos toca pedir ya exámenes complementando para valorar la función hepática y solicitamos las pruebas de síntesis, de inflamación y de excreción, ¿no? En este caso, dirigidas a evaluar la función del hígado. Estos marcadores son indirectos, no tanto directos. Los más directos para evaluar la función del hígado serían la albúmina y el TP, ¿no? Los demás son indirectos, pero ayudan bastante a valorar la función del hígado. Si nosotros tenemos alteración a nivel de la excreción, que son las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, estamos hablando de unos indicadores de colestasis, ¿no? Si tenemos una elevación a nivel de las pruebas de inflamación o de síntesis, el daño está en el hepatocito, no en las vías biliares, ¿no? Entonces, en este caso, el daño está en el hepatocito, por ejemplo, en la cirrosis el daño está en el hepatocito y acá en las vías biliares. Bueno, el abordaje y los estudios que se solicitan deben ser de forma escalonada. Cuando nosotros ya hemos diagnosticado síndrome colestásico, entonces ahora nos toca identificar o nos toca solicitar estudios para identificar trastornos o enfermedades que se puedan tratar, ¿no? Y darles un tratamiento lo antes posible y así evitar progresión del daño hepático y pronóstico malo, ¿no? En las enfermedades que son tratables, por eso es importante que después de haber diagnosticado y haber solicitado estos estudios, complementemos con cultivos, ¿no? Hemocultivo, urocultivo, si sospechamos de una sepsis, una infección que sea la causa de la colestasis en el paciente, ¿no? Tamiz metabólico, otra vez, ¿no? Importante el tamiz metabólico, como les decía, nosotros tenemos lo que es para hipotiroidismo y tenemos para fibrosis quística en nuestro tamiz el tripsinógeno inmunoreactivo, ¿no? En otros países, galactosa 1-fosfato o azúcares reductores en orina para galactosemia. Tenemos en el medio alfa-1-antitripsina, aunque no es gratuito, pero sí se hace, ¿no? Sustancias reductoras que les decía que para descartar galactosemia. Ya cuando pasamos este nivel y hemos tratado de buscar dentro de nuestro alcance las causas tratables para darles un tratamiento, pasamos a un segundo nivel ya con ayuda de la especialidad, ¿no? Ya sea un gastroenterólogo o un hepatólogo, porque nos toca buscar enfermedades menos frecuentes y que van a requerir estudios más especiales, ¿no? Ácidos biliares séricos, cortisol, dentro de lo metabólico, amoníaco. El amoníaco puede estar elevado en los casos de enfermedades metabólicas y que pueden producir falla hepática aguda, el nivel de lactato, generalmente está elevado igual en enfermedades de origen metabólico, ¿no? Colesterol, el perfil lipídico en enfermedades como Wolman, que también nos produce problema de colestasis. Galactosa 1-fosfato en galactosemia, que se determina en los glóbulos rojos. La succinilacetona en orina para tirosinemia. Y obviamente el PCR para citomegalovirus, herpesvirus, listeria monocitogénesis, también se ha descrito que es una causa frecuente de colestasis, ¿no? Dentro de lo que son los estudios de imagen, en un primer tiempo, pues está indicado acá la ecografía. ¿Por qué la ecografía? Porque con la ecografía podemos descartar quiste de colédoco y la ecografía nos puede dar datos indirectos de atresia de vías biliares, que vamos a ver más adelante. Otros estudios, radiografía de tórax, por ejemplo, en el síndrome de Alagille, en la radiografía de tórax, radiografía de columna vertebral. En las radiografías de columna vertebral, por ejemplo, en el síndrome de Alagille, podemos ver vértebras en alas de mariposa. La radiografía de tórax para ver si no hay asociada cardiopatía, ¿no? Cardiomegalia. La ecocardiografía y la biopsia hepática, ¿no? La biopsia hepática que nos sirve para determinar y diagnosticar algunas enfermedades, pero no todas, ¿no? Que puedan ser causas de síndrome colestásico. Bueno, ahora vamos a hablar de atresia de vías biliares. ¿Por qué? Porque la atresia de vías biliares dentro de las causas de colestasis neonatal
es una bandera roja, es un diagnóstico que se debe hacer de forma precoz, considerando el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes, ¿no? En general, la atresia de vías biliares es una condición idiopática que afecta. Aquí podemos ver algunos datos de incidencia. Como ustedes ven, es muy variable. Por ejemplo, en Taiwán, la incidencia es de 1 en 6.000 nacidos vivos. En Estados Unidos, 1 en 12.000 nacidos vivos. Y en Canadá, 1 en 19.000 nacidos vivos. Es muy variable la incidencia que se puede encontrar de atresia de vías biliares, ¿no? La condición es idiopática y se cree que existe una alteración genética donde hay una dismorfogénesis de los conductos biliares y asociada a esta dismorfogénesis habría una participación de toxinas, virus, que producen la destrucción de los conductos biliares, tanto intrahepáticos como extrahepáticos, que los llegan a obliterar y a cicatrizar. Por tanto, producen una colestasis progresiva, ¿no? Los síntomas que pueden tener estos niños generalmente se presentan entre las 2 y 4 semanas, presentando ictericia, acolia, hipocolia, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Y lo más importante recalcar de esto es que como esta destrucción es progresiva, estos niños aparentemente cuando nacen, pues nacen sanos, nacen de buen peso, de buena talla, no nacen prematuros, no tienen otro factor, ¿no? Y esta destrucción y esta obliteración se va dando progresivamente y la enfermedad hepática llega a ser crónica y terminal a los 9 meses de vida. Dentro de lo que es la atresia biliar, nosotros podemos encontrar que existe la atresia biliar no sindrómica, cuando solamente está afectada la vía biliar. Gracias a Dios es un alto porcentaje, 70-80%. La atresia biliar con al menos una malformación, que es la menor frecuencia, 6%, donde aparte de existir atresia, podemos encontrar poliesplenia. Y la atresia biliar sindrómica, que más o menos está entre 10 a 15%, donde sí se caracteriza a más de una malformación, donde puede haber situs inversus, poliesplenia, ¿no? Entonces, esta se asocia a más malformaciones. Por eso también les decía que en la escala de exámenes de gabinete nos sirve una radiografía de tórax para ver la posición del corazón, nos sirve una ecocardiografía. Tenemos un niño colestásico con una probable atresia de vías biliares, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué estudios solicitamos? En los estudios de laboratorio, nosotros podemos ver, obviamente, un incremento de la bilirrubina directa. Las transaminasas están más o menos elevadas, no es la característica principal, porque el problema está en la vía biliar. Entonces, vamos a encontrar una GGT muy elevada, que es característica de las pruebas de excreción de la vía biliar, una fosfatasa alcalina elevada, y sí vamos a encontrar alteración en la síntesis hepática, el TP y la albúmina, ¿no? Que puede estar el TP prolongado y la albúmina baja. La interleucina 8, que nosotros no la pedimos porque además, pues no es un estudio a nuestro alcance, pero nos da pronóstico, nos puede ayudar, niveles bajos de interleucina 8 nos pueden indicar pronóstico, ¿no? Urobilinógeno urinario también. El nivel bajo de la GGT generalmente no se correlaciona con atresia de vías biliares. Podemos encontrar en colestasis intrahepática familiar tipo 1 y 2, pero no en atresia de vías biliares, ¿no? ¿Por qué menciono colestasis intrahepática familiar? Porque la colestasis intrahepática familiar, que hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tiene características similares. La 3 sobre todo con atresia de vías biliares. Entonces, la GGT elevada se encuentra en atresia de vías biliares, pero también en la colestasis intrahepática familiar tipo 3. Pero por frecuencia, obviamente la atresia de vías biliares es más frecuente que una colestasis intrahepática familiar tipo 3. La albúmina y las proteínas totales nos pueden dar alguna noción sobre cronicidad del daño hepático en este paciente, ¿no? Y lo que les decía, la interleucina 8 nos da el pronóstico de la atresia de vías biliares cuando los niveles son bajos. Ya dentro de los estudios de gabinete, la ecografía. Este esquema yo puse porque es importante valorar en la ecografía lo que es este segmento, la portahepatis, ¿no? Donde tenemos la vena portal, la arteria
hepática y el conducto biliar común. Pues eso es un poco nuestros radiólogos pediatras nos ayudan obviamente bastante con este estudio, donde se pueden ver algunas características. Por ejemplo, datos sugerentes de atresia de vías biliares. Cuando nosotros encontramos una vesícula contraída a pesar del ayuno, ¿no? Generalmente nos piden ayuno de 4 o 6 horas los radiólogos pediatras y cuando nos informan una vesícula contraída es un dato sugerente. ¿Qué otro dato sugerente? Microvesícula, cuando la dimensión de la longitud de la vesícula es menos de 19 milímetros, ¿no? Hablamos de una microvesícula. Y un dato también muy importante que aquí se ve es el signo de la cuerda. Esto que ven que está como más blanquito es el signo de la cuerda. Este signo es, aquí no hay vesícula, pero en el lecho de la vesícula se encuentra este signo que está anterior a la vena porta, ¿no? Es como los vestigios de lo que hubiera sido la vesícula, ¿no? Este signo de la cuerda igual es muy sugestivo de atresia de vías biliares. Bueno, entonces estamos con laboratorios, con ecografía, que está a nuestro alcance. ¿Y qué estudios más solicitamos? ¿Qué hay de la gamografía hepatobiliar? La gamografía hepatobiliar es un estudio que nos sirve mucho para valorar el flujo a nivel de la vía biliar, ¿no? El paso con el marcador de la bilis del hígado al intestino. Como aquí pueden ver en esta imagen, se puede ver, ¿no? El paso del marcador del hígado al intestino, ¿no? Tiene una sensibilidad de 98.7% y una especificidad de 70%. La especificidad es un poco más baja, pero tiene nomás una buena sensibilidad, ¿no? En este tipo de estudio, cuando nos dice no compatible con atresia de vías biliares, como en este caso, ¿no? Que es un estudio normal, entonces sí nos puede orientar a que no es atresia, ¿no? Otro estudio, después de la gamografía existen otros estudios. La resonancia magnética, que ahorita les voy a comentar, siempre ha habido la pregunta de cómo nos ayuda la resonancia en el diagnóstico de atresia de vías biliares. Pero bueno, acá colangiografía intraoperatoria, examen de oro para el diagnóstico de atresia biliar, ¿no? Hasta el momento, toda la bibliografía siempre pues revisada indica la colangiografía intraoperatoria más toma de biopsia es el gold estándar para el diagnóstico de atresia de vías biliares. Cuando nosotros sospechamos y el paciente entra en quirófano, los cirujanos lo que hacen, ¿no? Es poner una sonda y ver con un contraste el paso y la permeabilidad del conducto hacia la segunda porción del duodeno. En este caso, como pueden ver en la imagen, está permeable, ¿no? Cuando no hay este paso, es diagnóstico de atresia de vías biliares y pues se toma la biopsia para ver las características histopatológicas, ¿no? Como les decía, ¿qué hay de los otros estudios, ¿no? Hemos hablado de la ecografía, de la gamografía y, bueno, de la colangiografía, que es el gold estándar. En relación a lo que es la colangioresonancia, en relación a lo que es la colangioresonancia, existe este artículo que se ha puesto aquí del 2009, donde ellos han hecho una comparación de diferentes métodos de estudio para diferenciar atresia de vías biliares de hepatitis neonatal. Estos pacientes eran 69 pacientes que han sido todos, a todos se les ha realizado gamografía, se les ha realizado colangioresonancia y biopsia percutánea y tomografía, pero era una tomografía con emisión de monofotones. Entonces, lo que ellos han visto es que la biopsia es el que les daba una precisión de un 97% de precisión diagnóstica. Y la tomografía por emisión de monofotones era superior a una colangioresonancia, a un ultrasonido y a una gamografía, ¿no? Entonces, estos últimos estudios que les he mencionado, el ultrasonido, la colangioresonancia y la gamografía, no tenían diferencia en la precisión diagnóstica, ¿no? Entonces, pues ellos, la biopsia, ¿no? Indicaron. En el caso de
después sale este otro artículo que se los puse desde el 2014. Acá ellos dicen, tratan de ver cómo ayuda la colangioresonancia tridimensional para el diagnóstico de atresia de vías biliares. 190 lactantes a los que se les realiza colangioresonancia, también se les realiza gammagrafía y ultrasonido. Ellos ven que si bien la colangioresonancia tridimensional es un estudio no invasivo, más fácil de realizar al paciente, no daba una sensibilidad alta. Su sensibilidad llegaba al 78% y la especificidad al 36%. De hecho, ellos indican la especificidad es menos de lo que la bibliografía indicaba, ¿no? Entonces, ellos indican que pues, se debe complementar con otros estudios para diagnóstico. Y este es del 2016, donde ellos intentan ver el valor de colangioresonancia aumenta asociado a un ultrasonido, ¿no? Entonces, ellos dicen, les hacen el ultrasonido y después la colangioresonancia, ¿no? Cuando ellos encontraban pacientes con datos sugestivos por ultrasonido de atresia, entonces les hacían la colangio para verificar, ¿no? Y tampoco han encontrado sensibilidad y especificidad alta, ¿no? Sí indican que puede ayudar, pero no, igual se debe complementar con otros estudios, ¿no? Entonces, y en general en las guías de colestasis en la NASPGHAN y ESPGHAN desde 2017, indican que este estudio no, porque es inespecífico en menores de 3 meses. Bueno, este artículo les comparto en perdón. ¿Qué hay sobre conocimientos recientes de atresia de vías biliares? Este artículo del 2016, si no me equivoco, acá nos muestra un score que me ha parecido muy interesante, porque es fácil de practicarlo y según tiene una precisión de 100%, ¿no? Da variables clínicas, de imagen, de laboratorio, histopatológicas. Variables clínicas como ¿qué? El color de las heces. Por eso es importante ver siempre el color de las heces. En la imagen, lo que les decía, el signo del cordón triangular, ¿no? Tiene un valor. La contractilidad de la vesícula, si es una vesícula que se contrae o no. El diámetro de la vesícula, ¿no? Y flujos, ¿no? Aquí también ellos ven flujos de la arteria hepática, relación del flujo de la arteria hepática, vena, portal, y si existe flujo subcapsular hepático, ¿no? Esos otros valores al ultrasonido ellos añaden. En las características de laboratorio, la GGT, que habíamos dicho que en atresia de vías biliares esta siempre es elevada, y el nivel de plaquetas. Y en la histopatología, igual nosotros los hallazgos que encontramos cuando tenemos un niño con atresia de vías biliares diagnosticado por histopatología, proliferación de ductus, tapones de bilis y hepatocitos multinucleados gigantes, ¿no? Entonces le dan un valor, el máximo hasta 37.18, si el score es más de 23, es predictivo de atresia de vías biliares fuertemente, ¿no? Bueno, es importante, les decía, el diagnóstico precoz, porque el tratamiento debe ser lo más antes posible, ¿no? Se ha visto que la derivación, la cirugía Kasai que se realiza en estos pacientes, llega a tener un éxito hasta del 80% en niños que se hayan operado entre los 45 y 60 días de vida, ¿no? Ya más de los 90, 120, pues el pronóstico cae. La portoenteroanastomosis de Kasai se trata de extirpar la vía biliar atrésica y conectar el IE1 a la porta hepatis, que les decía que es esa región donde está el ilio, y hacer de que el flujo vaya directamente al intestino, ¿no? Esta cirugía ayudaría hasta que pues, el niño consiga un trasplante hepático, ¿no? ¿Qué factores afectan el resultado? La edad del paciente, lo que habíamos dicho, ideal entre los 45 y 60 días de vida, más de los 60, 90, 120, el pronóstico baja bastante.
80% pueden desarrollar fibrosis y lesión progresiva de hígado, y 50%, la atresia de vías biliares en un 50% es causa de trasplante de hígado, ¿no? En las listas de trasplante. Acá nada más para mostrarles un caso que hemos tenido reciente en el hospital. Era una niña de 4 meses de edad, ¿no? Llegó por distensión abdominal. La mamá decía que hace 3 semanas ella había notado que el abdomen estaba distendido. Ictérica, las heces eran estas. Esta es la foto de las heces. Estas las he puesto para que comparen el color. Y las orinas eran oscuras. Al examen físico tenía hepatosplenomegalia, tenía ascitis y pues estaba ictérica, ¿no? La valoración nutricional la hemos realizado con perímetro braquial debido a las visceromegalias y era menor a 2 desviaciones estándar. Se le ha solicitado los estudios de pruebas de función de hígado. Como pueden ver, la bilirrubina no está en 20, 30, pero 12.7 predominio directo. Unas transaminasas 156, la TGP, y la GGT 192, elevada, ¿no? Para su edad. La fosfatasa-alcalina 2100, elevada más de 4 veces lo normal. La ecografía nos mostraba hepatosplenomegalia, ascitis y vesícula biliar colapsada, ¿no? Decía el informe, a pesar del ayuno, se ve una vesícula biliar colapsada. Realizamos la gammagrafía y como pueden ver acá, no hay paso del marcador al intestino. No hay, ¿no? Compatible con atresia de vías biliares. Entró a quirófano y con la angiografía no había paso a intestino. La biopsia hepática nos mostró proliferación ductular, tapones biliares y fibrosis. Entonces, en un caso de atresia de vías biliares, donde ya por la edad pues no se puede hacer el CASAI, ¿no? Bueno, no es que no se puede hacer, no. Ya dentro, como les decía, en relación a la incidencia, pues sí, nosotros todavía, nuestra incidencia de hepatitis neonatal idiopática no debe estar tan baja como un 15% por nuestras limitaciones en diagnósticos, ¿no? Genéticos moleculares. Nada más, en el caso de la hepatitis neonatal idiopática, pues es considerada como aquella colestasis prolongada en los primeros 4 a 6 meses de vida. No es una colestasis que dura por este tiempo, es crónica, ¿no? ¿Qué factores podemos encontrar asociados? Que un niño sea prematuro, que haya antecedente de asfixia perinatal, antecedente de sepsis, de síndrome de dificultad respiratoria, de uso de nutrición parenteral, hipoglicemias, y al examen puede tener hepatosplenomegalia, y la progresión de estos pacientes a una enfermedad hepática crónica es ocasional. El pronóstico es bueno, en un 90% se puede ver mejoría clínica y bioquímica al año de edad, pero hay todavía ese porcentaje que pueden ir a enfermedad hepática crónica, ¿no? La diferencia con la atresia de vías biliares es histológica, porque en la hepatitis neonatal idiopática puede haber hipocolia, pero no hay tapones de bilis en el estudio patológico y se pueden ver células gigantes, ¿no? Ya hablando de un soporte o de un tratamiento general para síndrome colestásico, independientemente de la causa, porque obviamente tenemos que encontrar la causa para darle un tratamiento a estos niños, pero para un tratamiento general o un manejo de soporte es importante la parte nutricional. Estos niños son niños con un requerimiento energético por lo menos 150% en relación a su requerimiento energético basal, ¿no? Ellos requieren 50% más. En algunos casos puede ser necesario el uso de la sonda nasogástrica para alcanzar nuestros objetivos nutricionales, porque son niños que tienen alto riesgo nutricional. En relación a las grasas, estos niños como no tienen una buena excreción de bilis a la segunda porción del duodeno, no absorben las grasas de forma adecuada. Por eso es importante en ellos el uso de triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media pueden pasar sin formar micelas
a través del intestino y absorberse y contribuir al estado nutricional de sus pacientes. Por eso es importante el uso de fórmulas con alto contenido de triglicéridos de cadena media en estos pacientes. En relación a las proteínas, pues ellos igual requieren mayor ingesta de proteínas por día, ¿no? 2 a 3 gramos por día. Como está afectada, como no hay suficiente bilis igual en la segunda porción del duodeno, también va a estar afectada la absorción de las vitaminas liposolubles. Por lo tanto, hay que suplementar las vitaminas liposolubles a estos pacientes, además de darles obviamente las vitaminas hidrosolubles como normalmente se hace, y pero no olvidando que lo más importante son las vitaminas liposolubles, ¿no? Bueno, un algoritmo que me ha parecido muy interesante, porque el autor indicaba que para el manejo del paciente se dividía en etapas, ¿no? Primero una primera etapa, una etapa crónica y ya otra, ¿no?, más terminal. En una primera etapa es importante ver el diagnóstico de hacer un abordaje diagnóstico de la causa de síndrome colestásico para encontrar las causas tratables. Como les decía, si encontramos, si es un niño colestásico, le pedimos hormonas tiroideas y es hipotiroideo, con el tratamiento el niño va a estar bien, ¿no? Si es un niño con galactosemia, le quitamos la galactosa, el niño hacer el abordaje diagnóstico para encontrar las causas tratables, ¿no? Y prevenir daño del hígado a mediano plazo. Y si no ha encontrado el diagnóstico en una primera etapa, nos toca hacer estudios genéticos, ¿no? Que aquí no tenemos, ¿no? Pero pues eso es lo que seguiría, ¿no? Durante el tiempo que se da el tratamiento, hacer estudios genéticos. Y dentro de lo que es la terapia específica para la enfermedad, se han descrito, ¿no?, coleréticos y antipruriginosos que se pueden utilizar en este paciente, con los cuales nosotros en el medio contamos con el ácido uso desoxicólico, la rifampicina, el fenobarbital. Estos dos no lo hemos llegado a utilizar muchos, sirven más para prurito, pero sí el ácido uso desoxicólico, la rifampicina y el fenobarbital. Paralelamente es importante, lo que decíamos en la parte nutricional, fórmulas con alto contenido de triglicéridos de cadena media y suplementos con vitaminas liposolubles. Considerar en la etapa de una hepatopatía crónica terminal la alimentación por sonda o en algunos casos hasta nutrición parenteral. Y otra vez, ¿no?, se debe monitorizar. Aquí se debería monitorizar el nivel de vitaminas para ver si estamos suplementando bien y todo esto, ¿no? Ya en una etapa crónica y más terminal, hay que monitorizar datos de hipertensión porta en un paciente con hepatopatía crónica, y ellos ponían énfasis, ¿no?, en también abordar carcinoma hepatocelular. Es importante en todo, desde el primer periodo hasta el final, las inmunizaciones en el paciente, pensando en que tal vez requiera, ¿no?, trasplante hepático. Y también es necesario vigilar el neurodesarrollo y el soporte de la familia para que este niño tenga un desarrollo adecuado, ¿no? Y al final, pues, evaluar el trasplante de hígado. Nada más este cuadro para poner las causas tratables de colestasis, que si las encontramos, pues estas podemos darles el tratamiento y evitar el daño progresivo del hígado. Este es un algoritmo que es un poquito en general de la ictericia. Cuando tenemos una ictericia infantil, entonces, hacer una historia detallada con todos los antecedentes que hemos mencionado, un examen físico completo y de primera los exámenes de laboratorio, hemograma, pruebas de función del hígado. Si nosotros tenemos una hiperbilirubinemia no conjugada, el cuadro clínico hay que ver si es compatible con ictericia por lactancia materna, cuando hay una bilirrubina total menos de 11.7 miligramos decilitro, y si el niño clínicamente luce bien. Si es el caso, entonces no se indica ningún examen y solo se vigila y se espera la resolución, ¿no?, hasta las 12 semanas. Pero si no es el caso, se debe investigar hemólisis
probabilidad de síndrome de Gilbert, ¿no? Que dentro de las causas de hiperbilirubinemia no conjugadas son las que más se pueden ver. En cambio, si tenemos un hemograma y una prueba de función hepática donde nos indican un síndrome colistásico, el primer estudio que, bueno, el estudio que nos toca solicitar de inicio, ecografía para detectar quiste de colédoco y ver datos sugerentes de atresia biliar. Si se sospecha atresia biliar, la paroscopía con la angiografía intraoperatoria y Kasai. Si se sospecha de quiste de colédoco, colangioresonancia para un examen más detallado. Hay persistencia de la hiperbilirrubinemia conjugada. Con el estudio de imagen normal se debe evaluar la causa viral, metabólica, genética, y aquí ya entramos, ¿no?, a todas las otras causas: galactosemia, tirosinemia, déficit de alfa, una antitripsina, más largo. Bueno, eso les puedo compartir esta noche en la de ictericia, cómo abordarla. Para terminar, hay algunos puntos muy importantes que nos da la guía en lo que es en la evaluación del niño con colestasis, la guía de la Espagan y de la Naspagan y Espagan del 2017, ¿no? Entonces, primero, los lactantes alimentados con fórmula con ictericia después de las 2 semanas deben ser evaluados para detectar colestasis. Los alimentados con lactancia materna, que por lo demás aparezcan saludables sin ningún otro hallazgo, pueden ser vigilados hasta la 3ª semana. Si regresan a la 3ª semana y están ictéricos, se deben solicitar las bilirrubinas y fracciones. Los niños con hiperbilirrubinemia, ellos indicaban, ¿no?, que la hiperbilirrubinemia conjugada más de 1 miligramo decilitro se considera patológica y amerita evaluación diagnóstica. La visualización directa del pigmento en las heces es importante para evaluar al niño con ictericia de forma completa. En relación a la ecografía abdominal, es útil para descartar de primera intención quiste de colédoco y ver datos sugerentes de atresia de vías biliares, ¿no? Puede demostrar datos sugerentes de atresia de vías biliares, pero no, puede mostrar datos sugerentes de atresia de vías biliares, pero no diagnostica atresia de vías biliares. El gold estándar es la colangiografía intraoperatoria y el estudio histopatológico para el diagnóstico de atresia de vías biliares. Y bueno, gracias a todos por su atención. Feliz día del pediatra. Bueno, doctora Kisber, muchas gracias por su participación, por la excelente ponencia. Ahora vamos a dar la palabra a las invitadas, a los panelistas invitadas. Vamos a empezar con la doctora Karina Gutiérrez. Por favor, si usted nos podría dar su aporte acerca de esta patología. Bueno, primero agradecerles por la invitación a participar de este curso y de esta exposición. Felicitar a la doctora por su brillante exposición, muy resumida y también muy ilustrativa para todos los pediatras, ¿no? Comentarles nada más que, como había expuesto la doctora, las causas de ictericia neonatal pueden ser muy diversas, pero lo que más nos interesa es tratar a aquellas que sean o que requieran un tratamiento oportuno. Dentro de las causas de ictericia por hiperbilirrubinemia indirecta, pues prevenir a aquellos que necesitan luminoterapia, fototerapia, exsanguinotransfusión, o aquellos pacientes con infecciones severas que puedan requerir tratamientos antibióticos, por ejemplo en la sífilis también. Y en relación a la hiperbilirrubinemia directa o la colestasis neonatal, propiamente dicha, lo más importante, como recalcaba y reforzaba la doctora, es descartar las causas o descartar una atresia de vías biliares, ¿no? Entonces, lo más importante es poder diagnosticar a tiempo una atresia de vías biliares, porque de esto depende la sobrevida del paciente en relación a la intervención oportuna, la intervención quirúrgica oportuna. Como decía la doctora, la NASPGHAN ha cambiado la definición de colestasis como tal, ya no de 2 miligramos mayor a 2 miligramos decilitro, sino la bilirrubina directa
cuando se identifica un nivel mayor a 1 miligramo de cilitro, ya es considerada patológica y se debe realizar todo el protocolo de estudio de colestasis neonatal como tal. Si bien no tenemos muchas herramientas diagnósticas como tamiz metabólico ampliado, no tenemos en todas las instituciones el gamagrama, o sea, no tenemos un estudio de molecular temprano, tenemos solamente en la ciudad de La Paz dos institutos donde realizan el gamagrama, pero nos ayuda muchísimo para descartar completamente la posibilidad de atresia de vías biliares. Sin embargo, un estudio que salga negativo no siempre puede considerarse como una atresia de vías biliares. No tenemos en todos los centros también una resonancia magnética que se ha visto que sí nos puede ayudar, que es un estudio no invasivo, que es útil para el diagnóstico de atresia de vías biliares o para diagnosticar alguna otra malformación de vías biliares. Y también recientemente se están haciendo estudios con la angiopancrearoendoscópica en niños menores de 3 meses, en centros más especializados, que se ha visto que puede disminuir la necesidad de hacer laparoscopías diagnósticas en los niños para poder realizar la colangiografía intraoperatoria, que sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico de la atresia de vías biliares. Y como decía la doctora, pues el tratamiento oportuno de estos niños, sobre todo de los que tienen colestasis y en los que se diagnostica la atresia de vías biliares, es muy importante realizar antes de los 2 meses para que su sobrevida sea más exitosa. Sin embargo, aunque haya una resolución del flujo biliar, muchos de estos niños pueden llegar a requerir trasplante hepático dentro de los siguientes años. Entonces tenemos que continuar haciendo el seguimiento en estos niños. Y es una tarea muy importante para los neonatólogos, sobre todo que identifican hiperbilirubinemia en los niños, que si ven solamente indirecta, tampoco se conformen con eso. Tienen que seguir haciendo seguimiento porque muchas veces puede virar este patrón y empezar a presentar colestasis que ya requiere otro tipo de manejo. Sobre todo cuando son niños sanos, que nacen aparentemente normales y que la ictericia empieza un poquito más tardíamente, entre las 2 a 4 semanas, que son los que tienen más riesgo de hacer o de tener una atresia de vías biliares. Muchas gracias, doctora Karina Gutiérrez, por el aporte. Vamos a dar paso a la doctora en la sesión para que por favor nos pueda dar su aporte a esta charla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por invitarme otra vez a este, digamos, congreso internacional que de verdad a mí me ha gustado mucho y sobre todo que está muy completo. Realmente quiero felicitarlos y sobre todo a los organizadores y a la doctora Rox, también a la doctora Adri, que nos han presentado esta excelente, digamos, como cátedra de ictericia, ¿no? La verdad que el tema es súper amplio. Entonces, yo creo que lo más importante y sobre todo para nosotros como pediatras y para nosotros como colegas en los residentes o que estamos con doctores en formación, lo más importante yo creo que es detectar obviamente si es una ictericia patológica o digamos dentro de lo fisiológico, ¿no? Y aquí lo más importante pues es eso, o sea, tratar de evaluar correctamente a los niños desde que nacen o desde inclusive los ultrasonidos que tengamos de la mamá. Ahí puede haber algunos datos importantes que tenemos que estar siempre al pendiente, ¿no? Sobre todo para checar que no haya ningún dato sugestivo que nos oriente a pensar en algún trastorno genético, en alguna cromosomopatía, antecedentes obviamente familiares de la mamá o que tenga, digamos, antecedente de abortos, otros pequeñitos con patologías en hígado o en vía biliar. Eso obviamente nos hace pensar o nos hace estudiarlo con mayor detenimiento a esos pacientitos. Y aquí también lo importante es siempre, sobre todo, ver las banderas rojas, ¿no? Como decía la doctora Rox, las banderas rojas son súper importantes en cuanto a colia, coluria. Eso no se nos debe de pasar, sea la edad que sea del paciente.
Entre más temprano, o sea, así si el paciente tuviera 1 día o 2 días de vida, si tiene colia y tiene coluria, eso no es normal. No nos tenemos que esperar a 2 semanas o 3 semanas, obviamente, a estarlo abordando. Aquí lo importante es saber si la ictericia está a expensas de la bilirrubina directa o de la indirecta, y obviamente checar si es dentro de la directa, que es la que más nos apremia o la que más nos hace estudiarla con apuro, sobre todo ver que no, en cuanto a la colestasis, la etiología, ¿no? Y obviamente en la etapa neonatal, pues también encontramos mucha hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, que en este caso sí está asociada más, como comentaba la doctora, alteraciones de hemólisis, infecciones, sepsis, ¿no? Algunos medicamentos que nos hacen tener problemas en la bilirrubina, inclusive también la ictericia o la hiperbilirrubinemia asociada un poquito a la lactancia materna, que puede ser de origen temprano o de presentación temprana y un poquito más tardía, como hasta el mes o 2 meses, ¿no? Y ahí, como ya lo había comentado correctamente la doctora Rox, pues son por algunos productos que se encuentran dentro de del seno materno de la mamá, que bloquean o inhiben obviamente a la glucoroniltransferasa. Algunos ácidos grasos y productos de desecho de la progesterona hace que no se pueda conjugar correctamente la bilirrubina, y eso nos propicia que el paciente persista con esa ictericia. Pero obviamente si el paciente tiene elevación de la bilirrubina directa, eso no es normal, sea la edad que sea. Intencionadamente hay que estudiarlo, hay que estarle pidiendo obviamente los laboratorios que ya comentó la doctora. El flujograma que puso está muy bien, está muy ilustrativo, y sobre todo la ruta diagnóstica que tenemos que hacer, porque tenemos que optimizar recursos. Tenemos que hacerlo lo más eficiente, y un tratamiento. No sirve de nada que yo le diga a los papás, sí, su hijo tiene atresia de vía biliar a los 4 meses de vida, ¿no? O sea, eso ya realmente no nos está, en este caso, pues sí, como lo comentábamos, son múltiples etiologías. Hay que dar siempre un tratamiento para, como comentaba, como que se les refiere, y sobre todo de manera nutricional. Nutricionalmente, los niños con hepatopatías, ya sea en este caso pues crónica o aguda, tienen una demanda calórica muy importante, entonces oportuna y adecuada a ese paciente. Si el paciente inclusive también tiene nutrición parenteral, que, no, que nos pasa a comer, nutriciones parenterales, y eso también hace obviamente colestasis. Tratar de ver la manera dentro de lo posible entre todos los tratantes, el pediatra, el neonatólogo, la nutricionista, ¿no? El gastro, la manera óptima para poder quitar rápido la nutrición parenteral dentro de lo que el paciente lo tolere, y poco a poco empezar la alimentación enteral para que ese flujo, digamos, hepatobiliar esté fluyendo y no haya una recaptura completa de la bilirrubina, y eso nos propicia que el paciente siga con mayor hepatotoxicidad, o por algunas complicaciones en la nutrición, que en ocasiones también algunos tipos de lípidos en las NPTs nos propician a que nos dé un poco más de colestasis o algunas otras patologías como tal, o medicamentos que se asocian en los tratamientos. Fundamental, obviamente, descartar causas infecciosas, ¿no? Causas metabólicas. Y importante, perdón, siempre estar teniendo su tamiz ampliado, si se puede el ampliado, y si no, por lo menos el básico. A nosotros nos pasa en el hospital que el paciente por alguna razón se tiene que internar en los cuneros y ya no le hicimos el tamiz neonatal básico, ¿no? Se queda internado a veces un mes y medio, y ese paciente persistentemente nunca le tomamos, por ejemplo, sus pruebas de perfil tiroideo, no le tomamos su tamiz metabólico neonatal básico. Hasta que ya nos empieza a dar mucho problema, entonces decimos, bueno, sí, hay que entonces pedir el tamiz metabólico, y ya es un tiempo de retraso en donde no hemos estudiado ese paciente. Entonces, dentro de lo que se pueda en nuestros hospitales, yo sé que también en México tenemos muchísimas carencias, pero dentro de lo posible, optimizar recursos, tratar siempre de estar buscando intencionadamente las banderas rojas, los datos de alarma, los focos rojos, y obviamente dar el soporte nutricio, tanto de vitaminas como de triglicéridos de cadena media, aumentar el aporte calórico hasta un 120 o un 150, inclusive en algunas otras patologías más, el porcentaje de requerimientos calóricos por el bebé.
y estarlo monitorizando, ¿no? Sí tenemos que estar como muy pegados a un paciente con hepatopatía, sobre todo si está en estudio o en abordaje, porque no sabemos en qué momento nos empieza a debutar ya como alguna falla hepática o nos empieza a dar otro tipo de problemas. Estar valorando siempre los tiempos de coagulación, datos de sangrado, ¿no? De manera temprana y no esperar a que el paciente ya esté en falla o con datos de cirrosis hepática. Entonces, yo creo que este es mi comentario y mi aportación y pues esperamos ahorita digamos, el diálogo. Gracias, doctora Paola, pues por los excelentes aportes también que han tenido las dos panelistas invitadas. Vamos a dar pie a las preguntas que se han ido generando durante la charla y una pregunta recurrente ha sido, por ejemplo, la asociación, ¿no?, de la lactancia materna con la ictericia prolongada, pero ya se han ido respondiendo estas preguntas. También otra pregunta interesante es la relación que existe de colestasis con nutrición parenteral y qué cuidados deberíamos tener nosotros como tal. Dar la pregunta a la doctora Karina Gutiérrez, por favor, si nos pudiera ayudar con esta pregunta inicialmente. Hola. Bueno, como la doctora Paola indicaba, muchas veces, sobre todo en neonatología, que se utiliza más nutrición parenteral, que nos ayuda mucho a aumentar la sobrevida en los pacientes prematuros, también esta misma prematuridad aumenta el riesgo de que estos niños desarrollen colestasis. Ya a las 2, 3 semanas de iniciada la nutrición parenteral, pueden empezar a tener problemas a nivel hepático, elevación de las transaminasas, ya patrón colestásico, y muchas veces puede deberse a una mala regulación de las concentraciones de carbohidratos, aminoácidos, lípidos. A veces utilizamos muchos lípidos. Como decía la doctora, depende también de los productos que uno utiliza. Nosotros no tenemos, por ejemplo, lípidos especiales para la edad pediátrica y mucho menos para la edad neonatal, que son concentraciones más bajas que tienen diferentes ácidos grasos para estos niños. También influye mucho el hecho de mantenerlos mucho tiempo con ayuno, están en ayuno prolongado, no utilizamos la vía enteral, que disminuye, bueno, más bien que aumenta el sobrecrecimiento bacteriano y esto igual aumenta la probabilidad de tener colestasis. La sepsis aumenta también el riesgo de hacer sepsis y esto igual va siendo como un círculo vicioso de aumentar la colestasis y el daño hepático. Los fármacos que utilizamos en neonatología también puede influir en favorecer el daño hepático en estos niños. Y lo que tenemos que tratar de hacer es iniciar la vía enteral lo más pronto posible. Contamos con fórmulas hidrolizadas o fórmulas especiales en las que puede hacerse o iniciarse el estímulo enteral, ¿no? Para que el enterocito esté trabajando, favorezca la circulación enterohepática también. Tratar de regular bien los aportes que estamos dando, no incrementar de forma brusca nuestros parámetros o nuestro aporte calórico, tratar de regular, mantener una relación calórico-proteica y calórico-no proteica adecuada y tratar de lo antes posible suspender la nutrición parenteral, iniciar la nutrición enteral en cuanto sea posible, ¿no? Si las condiciones del niño nos lo permiten. Y si hay necesidad de estudiar otras causas que no sean relacionadas netamente a la nutrición parenteral, pues también hay que hacerlo, ¿no? No nos tenemos que ir retrasando pensando que solo es por la nutrición parenteral o por la infección o por la prematuridad del niño que tiene colestasis, sino realizar el abordaje completo de estos niños. Muchas gracias. La misma pregunta para la doctora Paola, por favor. Sí, claro, como ya lo comentaba la doctora Glenda, sí, estar dentro de lo posible, evitar utilizar la NPT de manera prolongada. Se ha asociado que, digamos, la presencia de colestasis asociada a nutrición parenteral, aunque esté bien calculada y aunque esté dentro de los requerimientos y supervisión, digamos, constante, el hecho de prolongarla por varios días
Entre más días pasen, hay mayor riesgo de presentar colestasis en la nutrición parenteral. Y le comentaba, ¿no? También hay en aporte de los lípidos, los SMOFLIP nos pueden ayudar para no presentar tanta colestasis, sobre todo los aceites que vienen de origen de pescado dentro de la nutrición parenteral, son de los que se han visto que tienen menos presencia de colestasis dentro de las nutriciones. Y sí, dentro de lo que se pueda, tratar de iniciar la vía enteral dentro de lo posible, dentro de lo que el paciente hemodinámicamente no lo permita. Y también, ¿no? Con los hidrolizados extensos o con las fórmulas elementales o de aminoácidos, podemos empezar de manera temprana con estímulo trófico para que ese paciente empiece a ver un flujo de la vía biliar y del flujo, digamos, enterobiliar, y eso no nos precipite a que haya colestasis de manera patológica como tal en ese niño, ¿no? Que prácticamente sí sería por un factor proexpuesto por nosotros, ¿no? Por los médicos, y no realmente que el paciente tenga alguna otra patología, ¿no? Entonces también estar viendo sobre todo los medicamentos, algunos antibióticos, algunos medicamentos que utilizamos en los neonatos llegan a condicionar colestasis, y sobre todo pues en la nutrición parenteral, si ese paciente tiene otras patologías que nos condicionen colestasis, todavía estar con mayor, digamos, determinación o estar checando los niveles constantemente de manera semanal, los niveles nutricionales en cuanto a triglicéridos, ¿no? Pruebas de función hepática, tiempos, perfil de lípidos, y estar checando que no se nos descuadren ciertos niveles, ¿no? Y estar haciendo los ajustes necesarios en la nutrición parenteral. Realmente una nutrición parenteral pues tiene que ser dinámica, ¿no? Tiene que estar de acuerdo al niño y a las características del niño, ¿no? Ese sería mi comentario. La misma pregunta para la doctora Kisbert, por favor. Hemos visto, sí, casos de colestasis a nutrición parenteral. Es importante indicar que mucho depende de los insumos que utilicemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los ácidos, ¿cómo se llama? El lipofundín, que son las grasas que nosotros utilizamos para el empleo para la preparación de la nutrición parenteral. Depende mucho si estos van a ser de soya, si van a ser de pescado, si van a ser de soya o de pescado, ¿no? Depende mucho de los insumos que utilicemos. Nosotros en nuestro hospital tenemos el SMOFLIP, que gracias a Dios con eso nos ha ayudado un poco para reducir los casos de colestasis secundaria a nutrición parenteral. Y hacemos seguimiento, pero en general nosotros nos basamos en los niveles de triglicéridos para suspender la NPT, como dicen las últimas guías de la preparación de NPT del 2018. Entonces, de acuerdo a los niveles de triglicéridos, nosotros podemos suspender la NPT. La colestasis que se da, gracias a Dios no hemos tenido colestasis con bilirrubinas de 20, de 30, ¿no? Gracias a Dios han sido leves y han respondido al tratamiento con ácido uso desoxicólico, ya que tiene un efecto antifibrótico, antiinflamatorio y citoprotector hepático, ¿no? Entonces, ya han comentado sobre los insumos, yo solo acotaría lo que es el empleo de las grasas de primera generación, de segunda, de tercera, en este caso hay hasta de cuarta generación, ¿no? Nosotros más bien en el hospital tenemos el SMOFLIP que nos ayuda con esto de la colestasis, ¿no? Que hemos visto menos casos de colestasis. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a dar lugar a otras preguntas. Mencionan en caso de un niño de 4 a 6 años de edad que presente hipocolia y acolia sin otra sintomatología, ¿qué patología podríamos sospechar? Por favor, si nos pudiera ayudar con la pregunta la doctora Sánchez, por favor. Claro, en niños ya, digamos, un poquito fuera del periodo de lactancia, o que ya no se considere como colestasis, digamos, neonatal prolongada, ante un paciente con acolia o con hipocolia y coluria, siempre pues hay que descartar un proceso de hepatitis, ¿no? En este caso tendríamos que evaluar las causas de hepatitis. En primera instancia, si es en ese paciente, digamos, preescolar o escolar, tiene que descartarse el infeccioso.
siempre descartar hepatitis A, B, inclusive si hay por ahí riesgos o algún factor que nos llame la atención de C, o inclusive algunos otros virus hepatotóxicos que nos están dando problema, ¿no? El grupo de TORCH, citomegalovirus, ¿no? Ahí dentro del TORCH, herpes, Epstein-Barr o parvovirus, son de las etiologías de hepatitis de origen infeccioso que podemos presentar en esta etapa. Entonces, ante un paciente que tiene coluria y acolia o hipocolia, siempre descartar un proceso de inflamación a nivel del hepatocito, que en este caso sería pues una hepatitis, y pues como protocolo tendríamos que solicitar unas pruebas de función hepática completas, que incluyan obviamente tiempos de coagulación, obviamente GGT, fosfatasa alcalina, bilis, TGO, TGP, tiempos de coagulación para ver que ese paciente no esté en falla, que dentro de las hepatitis infecciosas o hepatitis aguda tenemos que estar monitorizando los tiempos de coagulación muy importante, estar buscando datos de alarma, sobre todo sangrado, a nivel de orina o a nivel de las heces fecales, que no tenga presencia de sangre, que nos esté dando datos de coagulopatía secundaria, obviamente esa falla hepática, ¿no? De ese paciente con hepatitis, y un ultrasonido de hígado y de vía biliar, si se puede, obviamente siempre pedirlos de manera Doppler, y ya si es un paciente que nos está llamando mucho la atención, pedir que nos midan el flujo o la velocidad de la vena porta para ver si hay algún otro compromiso por ahí a nivel de la circulación portal. Muchas gracias, doctora. No sé qué opinión tiene la doctora Kisbert, por favor, en relación a la pregunta. Hola, Adri. Pues él decía la pregunta, ¿no? Que es asintomático, 4 a 6 años. Aunque esté asintomático, pues no son normales unas heces hipocólicas o acólicas, ¿no? Entonces sí hay que estudiarle, hay que estudiar a ese paciente con unas pruebas de función hepática y hasta una ultrasonografía en primer tiempo, ¿no? Entonces hay que ver eso. Aunque esté sin síntomas, no es normal que presente cólicas o hipocólicas, ¿no? Y descartar, como decía Paola, pues de primera intención a esa edad, una hepatitis, a lo mejor las hepatitis presentan, y ya después, dependiendo de los estudios de los resultados que tengamos en las pruebas de función de hígado, valorar si el compromiso es a nivel del hepatocito, que nos daría una inflamación en el hígado, o en la vía biliar, cuando hay elevación de la GGT, fosfatasa alcalina, lo que decíamos, ¿no? Entonces yo creo que ese niño sí hay que abordarlo, hay que estudiarlo. Bien. Doctora Karina Gutiérrez, no sé qué opinión tiene en relación a esta pregunta. Por favor. Micrófono, Karina, creo que lo tienes apagado. Cierto, perdón. Decía que muchas veces puede haber hepatitis que son anictéricas, ¿no? El hecho de presentar coluria, colia, lo primero que nos tiene que hacer pensar es una inflamación a nivel del hígado. Se debe completar, hacer todas las pruebas de funcionamiento hepático, ayudarnos de una ecografía o estudios de imagen, aunque muchas veces la ictericia puede ser muy leve, puede pasar inaparente o ser el inicio de un cuadro infeccioso. También tenemos que ver si no hay una elevación de las bilirrubinas y sobre todo de las transaminasas, ¿no? Y ya de acuerdo a eso, ir siguiendo más protocolos en la ecografía para descartar que no haya alteraciones en las vías biliares. A esa edad también tenemos que pensar que muchas veces puede pasar desapercibido inicialmente un quiste de colédoco y ya manifestarse como un cuadro de hepatitis únicamente, ¿no? Entonces, dependiendo cómo valoramos al paciente, sí debemos realizar el abordaje correspondiente. Muchas gracias. Está llegando también felicitaciones para la expositora. Y bueno, se las hago presente. Y también existe una pregunta en relación al uso de fenobarbital en colestasis y en relación a los efectos adversos que este puede producir como apoptosis neuronal. Por favor, si la doctora Sánchez nos pudiera ayudar inicialmente con la respuesta, por favor. Nosotros en síndrome colestásico sí utilizamos el fenobarbital, obviamente por todas las funciones que ya comentó la doctora Rox,
La dosis sí cambia, o sea, no es la dosis habitual para pacientes neurológicos, es una dosis menor, tiene que ser en promedio más o menos de 3 a 5 miligramos kilogramo día. Puede ser fraccionado inclusive para evitar este tipo de niveles altos de fenobarbital en sangre, pero dentro de las últimas guías de colestasis, a esas dosis terapéuticas no se ha visto ninguna, digamos, contraindicación para el uso del fenobarbital en pacientes neonatos, ¿no? O en pacientes con síndrome colestásico neonatal prolongado. Inclusive hay pacientes que utilizan fenobarbital de manera crónica o ya por tiempo prolongado. Y sí hay que estarlos monitorizando, obviamente también a nivel de neurología, estar al pendiente. Si presenta algún dato que nos sugiera, digamos, algún daño a nivel del sistema nervioso central, evaluarlo en conjunto con el servicio de neurología. Y si el paciente, obviamente, se ve alguna contraindicación específicamente en ese niño del uso del fenobarbital, tratar de utilizar otras terapias como algunos otros coleréticos o tratar de ver la dosis mínima óptima necesaria para ese paciente que nos ayude a la colestasis. Pero dentro de los últimos tratamientos para colestasis, a esas dosis terapéuticas de niveles de colestasis, sí se utiliza el fenobarbital. Doctora Karina, por favor, si nos pudiera ayudar con la respuesta. Pues sí, Comenta. se puede utilizar el fenobarbital, como mencionaba la doctora Kisbert, por su efecto de inducción enzimática, por su efecto colerético. Las dosis son relativamente seguras, pero sí hay que vigilar el estado neurológico. Incluso se han utilizado dosis de hasta 10 miligramos por kilogramo día, y ahí sí tenemos que vigilar cómo está, sobre todo la condición neurológica, que no deprima mucho al niño, ¿no? Sobre todo en los prematuros que se puede llegar a utilizar más, vigilar nada más la condición neurológica y ver si se puede prescindir también de este medicamento. Está bien, gracias. Doctora Kisbert, por favor, ¿cuál es la opinión que tiene acerca de la pregunta? Pues en las guías hasta la fecha no ha habido contraindicación para el uso de fenobarbital con sus funciones a nivel de la enzima, ¿no? UDGP, ni como colerético. A lo mejor sí hay estudios, como dice la pregunta que nos hacían, en animales, en modelos animales, ¿no? Pero hasta la fecha no está contraindicado y las dosis son relativamente menores, ¿no? Obviamente haciendo el seguimiento y monitorizando al paciente, pues se puede administrar, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta en relación a la nueva definición de síndrome colestásico, en relación a la bilirrubina directa mayor a 1 miligramo por decilitro. ¿Estaría indicado utilizar el ácido urso desoxicólico desde que se encuentre este valor? Preguntan. Por favor, la doctora Karina, si nos pudiera ayudar inicialmente con la pregunta. Pues tenemos que ver todo el contexto del paciente, ¿no? Si es un paciente que está hospitalizado, que tiene otros factores de riesgo, está con infección parenteral, pues mientras más pronto se utilice el ácido urso desoxicólico como protector, hepatoprotector o colerético, también nos ayuda. Pero si es un paciente completamente asintomático y si se le puede hacer seguimiento, dependiendo que no tenga acolia ni ningún otro factor de riesgo, se puede hacer una vigilancia como más dirigida, ¿no? Hacer controles periódicos de la bilirrubina. Pero si ya es un paciente que tiene factores de riesgo, como decía la doctora Kisbert, tenemos las banderas rojas, sí tenemos que iniciar el protocolo e iniciar el manejo convencional de colestasis. No tenemos que retrasarnos en el manejo de estos pacientes. Está bien. Doctora Paola, por favor. Yo concuerdo con la doctora Cari. Ese paciente obviamente se tiene que estudiar de manera integral. Tenemos que ver qué lo está condicionando. Y también, obviamente, hay que tomar en cuenta la bilirrubina indirecta. Entre más alto está en nuestras cifras de bilirrubina indirecta, va a haber una mayor conjugación y eso nos puede elevar ligeramente la bilirrubina conjugada, ¿no? En este caso, la bilirrubina directa, y elevar un poco. Si vemos que ese paciente, digamos, tuvo una ictericia neonatal por hemólisis o por algún otro tipo de situación, sepsis, NPT, etcétera, y entre mayor sea el rango de bilirrubina, obviamente no conjugada, va a, digamos, de manera fisiológica, va a ser conjugada, eso nos va a hacer una bilirrubina directa,
y ahí es donde a veces hemos visto presencia de rangos un poco más altos dentro de la bilirrubina directa. Ahí sí, si vemos que el paciente, obviamente si persiste esta hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa y que va a la alza, eso no es normal y sí tenemos que iniciar el tratamiento, ¿no? Y sobre todo el abordaje diagnóstico para hacer, obviamente, el tratamiento oportuno. Entonces, sí, sobre todo tomar en cuenta la bilirrubina total, la situación del niño, y eso nos da a veces pauta a que se eleve ligeramente un poco la bilirrubina directa. Hay que estarlo monitorizando y si vemos que obviamente va a la alza y cada vez ya se va disminuyendo la bilirrubina indirecta y nos empieza a elevar la conjugada, la bilirrubina directa, eso ya no es normal y sí ya es un síndrome de colestasis, ¿no? Tenemos que estarlo evaluando ya como protocolo, ¿sale? Gracias, doctora. Doctora Kisbert, por favor, ¿cuál es la opinión en relación a la pregunta? La pregunta, pues, indica, ¿no? Con la nueva definición, si se podríamos iniciar el UTCA antes del abordaje. Recordemos que todo lo relacionado con el tratamiento de soporte para un colestásico es de soporte, ¿no? El abordaje tiene que seguir su curso porque tenemos que saber la causa de la colestasis de ese paciente, ¿no? Hay que ver bien el contexto general del paciente, ¿no? El antecedente, examen físico, lo que habíamos mencionado, y recordemos que una vez que diagnostiquemos síndrome colestásico con la bilirrubina total y la directa, es importante complementar las otras pruebas, ¿no? Las de síntesis, las de excreción y las de inflamación. Entonces, ya teniendo un contexto más general, nosotros iniciamos un tratamiento de soporte para cualquier niño colestásico mientras realizamos el abordaje. Muchas gracias. Bueno, en virtud del tiempo, voy a pedir las palabras finales para cerrar la sesión, una sesión que ha sido muy productiva. Felicitarla nuevamente a la doctora Kisbert por la excelente exposición, que ha sido muy útil y va a ser muy útil para todos nosotros. Por favor, daría la palabra a la expositora, a la doctora Kisbert, para que dé las palabras finales. Agradecer a todos, a todas las personas que se han conectado a llevar a cabo el curso, agradecer a la doctora, enviarle un abrazo muy fuerte hasta México. Doctora Glenda, igualmente, cuídense mucho, seguimos colaboración en esta sesión. Que tengan todos un feliz descanso y buenas noches. Eh, El micrófono, doctora, creo. Siempre se me olvida. Agradecer por el incurso, felicitar a Roxana, felicitar a la doctora Marta Paola y Adriana por esta exposición que ha sido muy, muy productiva para todos nosotros y yo creo que nos va a servir mucho, tanto como pediatras o como especialistas, ¿no? Siempre tenemos que ir actualizándonos y recordando y manteniendo el manejo de estos pacientes que es muy Gracias, doctora. Paola, por favor, si pudieras dar tus palabras finales. Muchas gracias a todos los organizadores, a los Petros y Congreso. Yo de verdad estoy muy agradecida por las charlas que me ha tocado estar. Ha sido muy nutritiva estas ponencias y sobre todo, como bien lo menciona, ¿no? También en el chat, muy aterrizadas a nuestra realidad. Eso hay que tratar de los recursos que tenemos, optimizarlos de la manera más eficiente con nuestros niños y estarlos, digamos, dentro de todo estudiando o estando ahí en el protocolo. Trabajemos, eso nos va a ayudar y va a hacer que el niño de manera más oportuna y temprana logremos el diagnóstico y el tratamiento definitivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, gracias a todas ustedes. Les deseo un feliz día del pediatra a ustedes y a todos los que están presentes en esta sesión. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con la última
la última sesión del módulo de gastroenterología del curso internacional que ha sido organizado por la Sociedad de Pediatría. Que tengan muy buena noche todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde México. Hasta Igual, luego. amiga. Gracias.